Bien, vamos a hablar hoy por qué tenemos que orar, cuál es el sentido de la oración, la razón por la cual tenemos que orar. Y antes de entrar en eso, vamos a ver una definición muy sencilla, ¿no es cierto? ¿Qué es la oración? ¿No? En el capítulo 11 de Lucas dice, los discípulos le dicen al Señor Jesús, Señor, enséñanos a orar. Así que el Señor les contestó. Y hay muchas cosas que el Señor Jesús fue enseñando con respecto a la oración. Y como todos ustedes deben de saber, la oración modelo que enseñó el Señor Jesús es el Padre Nuestro, ¿sí? Pero no lo enseñó el Padre Nuestro como para que se haga una repetición, ¿no es cierto? Como por ejemplo uno tenía que rezar cuando iba a la Iglesia Católica y le decían, tiene que rezar, bueno, usted mintió, tiene que rezar 10 Padre Nuestro, ¿no? Porque el Señor Jesús, antes de dar el Padre Nuestro, dice, no uséis de vanas repeticiones, como los gentiles, como los que no conocen a Dios, ¿no? Que creen porque por su palabrería van a ser escuchados, ¿no? Así que, sin duda que no se refería a eso el Señor, de repetir varias veces el Padre Nuestro, porque no coincidiría para nada con lo que dijo anteriormente, sino que nos dio un modelo de cómo orar, ¿no? Y lo importante, como decíamos, es aprender qué es orar. Y orar es muy sencillo, ¿no? Hablar con Dios. No es hacer rezos, no es repeticiones, no es tener un lenguaje determinado de oración, es decirle al Señor lo que nosotros tenemos en nuestro corazón, ¿no? Es hablar con Dios. La palabra orar viene de un término latino, orare, ¿no? De ahí viene oratoria, que justamente es eso, hablar, ¿sí? Hablar con Dios de una manera común y sencilla, por supuesto con reverencia y con respetuosidad. Estamos dirigiéndonos a nuestro Padre Celestial, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, ¿no? Algunos usan algunos términos medios que dice, oran, Barba, te pido tal cosa. Eso no sería muy cuando hablan de Jesús o determinadas cosas así, ¿no? Entonces, si bien tenemos que hacerlo con sencillez, también lo tenemos que hacer con reverencia y con respeto, pero hablar naturalmente con Dios y contarle lo que nos pasa. Y bueno, el Señor Jesús lo que hace es enseñarnos algunos puntos que tenemos que tener en cuenta sobre qué es lo que tenemos que pedir, qué es lo que tenemos que orar. Nos da una guía, una oración modelo para que aprendamos de ella, ¿no? Y yo los invito a que busquen en los evangelios, después que terminemos, ¿no es cierto? En Mateo y en Lucas, cuando el Señor Jesús enseña a orar. Y en otras partes de los evangelios que también habla sobre la oración, ¿no? Es notorio que las oraciones del Señor Jesús y las oraciones que están grabadas
imprimidas en la Biblia, son todas oraciones que la gente hace cortas. Por ejemplo, cuando alguien se dirige, esto lo aprendí mucho de uno de mis pastores, que se llamaba el pastor Manuel Cepeda, de Tandil. Y él tomaba, en las reuniones de oración, da una breve meditación. Y siempre tomaba algo donde una persona se encuentra con Jesús, que está en los evangelios realmente, y le pide algo al Señor Jesús, que sea sanado, que sea librado, que todo lo que una persona habla y se dirige a Jesús. Y lo que estaba haciendo esa persona es orando, porque estaba dirigiéndose a Jesús. Lo mismo que nosotros ahora. Oramos y nos dirigimos al Señor, ¿no? Porque es Él el que intercede por nosotros delante del Padre, dice la palabra, ¿no? Así que oramos y oramos en el nombre del Señor Jesús por eso. Lo bueno es eso, saber que Dios recibe nuestra oración. No necesitamos ser muy elocuentes y tener grandes conocimientos de la Biblia o de la doctrina para poder hablar con Dios, ¿sí? A mí me pasaba en mis primeros tiempos de creyente, primer año, segundo año, una cosa así. No sé, en mi iglesia, donde yo me convertí, como le decía, los jueves teníamos reunión de oración. Generalmente, como pasa en muchas iglesias, la reunión de oración es la que menos gente va. Tendría que ser al revés, pero somos así. Entonces, la costumbre o la forma que tenía en mi iglesia era que íbamos todos a la oficina del pastoral, a la oficina pastoral nos sentábamos todos en rueda, como ya le digo, no éramos tantos, y el pastor nos daba una meditación breve y después nos dedicábamos a orar, ¿no? Se exponía las peticiones de cada uno lo que quería, pedía oración, y después teníamos que orar uno por uno, todos, así en lista, ¿no? Por la ronda iba dando vuelta, terminaba uno, empezaba el otro y así, ¿no? Y yo estaba ahí y era el más nuevo de todos, ¿no? Así que cuando llegaba, a mí me daba vergüenza y yo no oraba. Entonces los hermanos esperaban un ratito y entonces como yo no oraba, seguía el otro de al lado, ¿no? Porque me daba esa timidez de orar y decir, bueno, voy a ver si oro mal, ¿no? O digo alguna barrabasada o algo que no es, ¿no? Pero bueno, los hermanos esperaban que yo orara, pero yo no me sentía cohibido, no porque los hermanos me cohibieran, sino porque era algo mío, ¿no? Y no me atrevía a levantar una oración, aunque breve. Había algunos que hacían oraciones largas, conocían bien el idioma evangélico, digamos, la doctrina, qué sé yo, y yo digo, uy, yo no voy a lograr como este hermano, como esta hermana, ¿no? Entonces por ahí pero no necesita nada de eso, solamente expresarle al Señor lo que hay en su corazón, ¿sí? Porque eso es lo que a Dios le agrada, que nosotros vayamos con un corazón sincero delante de Él, ¿sí? Así que si a usted le ha pasado como a mí, de que por ahí no se anima a orar en público, y no es el primero, no es la primera, ¿no? Sepa que a mí me pasó. Después nos pasa a los pastores que al principio no nos animamos a orar y después hablamos hasta por los codos y nos pasamos de largo. Igual que cuando uno empieza a predicar, ¿no? Entonces va a predicar por primera vez. Sube al púlpito temblando, con un nervio terrible,
casi no le sale la voz y tiene estudiado y escrito un montón de cosas que va a decir y resulta que eso que escribió en menos de 5 minutos ya dijo todo y no tiene más nada para decir y le quedó la mente en blanco, ¿no? Y eso es común que pase, ¿sí? Porque tenemos que ir ejercitándonos en estas cosas y todos hemos pasado por esas cosas. Así que si a ustedes les pasan cosas así, anímense a orar en público, a compartir con oraciones con otros hermanos, o cuando hay reunión en la iglesia y alguien dice, bueno, algún hermano que levante oración, hágalo. Y si tiene la oportunidad de compartir y dice, bueno, hay algún hermano que trae una palabra, una lectura bíblica, y bueno, si tiene una lectura bíblica, traiga una lectura bíblica. Y si se anima a hacer un comentario sobre esa lectura bíblica, hágalo, ¿no? Porque es la manera de empezar. No sabemos, no todos van a ser predicadores, no todos van a ser maestros, ¿sí? Dios reparte a cada uno conforme Él quiere. Pero sí debemos saber qué es lo que quiere Dios para nosotros, ¿no? Entonces, uno que está comenzando en las cosas del Señor, tiene que ir buscando, decir, Señor, ¿cuál es mi función dentro de la iglesia de Cristo? Y para eso tenemos que orar, para buscar, como vamos a ver acá hoy, para buscar orientación tenemos que orar, ¿sí? Para que Dios nos dirija. Salmo 32:8, ¿sí? ¿Qué salmo dijo, pastor? 32:8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Es una promesa de Dios, que Dios nos va a mostrar cuál es su voluntad para nuestra vida, ¿sí? Nos va a hacer entender lo que Él quiere para nosotros. Y lo que Él quiere está aquí, su voluntad está en la palabra de Dios, o sea que Él nos va a hacer entender su palabra. Y lo que tenemos que hacer nosotros es pedirle al Señor, ¿no? Y una de las cosas que le pedimos al Señor es sabiduría. Dice Santiago 1:5. Santiago 1:5 dice así, ustedes lo tienen anotado ahí en el punto número 2. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada. Puede ser que usted quizá no sea un predicador o un maestro, pero sí necesita sabiduría para la vida cristiana, para saber cómo vivir, para conocer la voluntad de Dios, ¿sí? Para eso necesita la sabiduría del Señor, para entender la palabra. Aunque no la predique ni la enseñe, tiene que entenderla, ¿no? Y también puede compartir con otros, aunque no lo haga desde un púlpito o de una enseñanza
a toda la iglesia, pero sí puede compartir una meditación, algo que Dios le habló, ¿no? Esto, como decíamos, tiene un texto bíblico. El otro día lo estuve viendo cuando fui, y algunos hermanos compartieron un texto bíblico y después dieron una breve meditación o hablaron sobre lo que Dios les hablaba con respecto a ese texto, ¿no? Y eso me parece muy bien y lo tienen que seguir practicando, y está muy bueno, ¿no? Está muy bueno, porque también nos vamos soltando a hablar en público, porque cuando alguien llega a Cristo, a la iglesia, empieza a congregarse, por lo general la gente no está acostumbrada a hablar en público, ¿sí? Estamos acostumbrados a hablar con nuestra gente, nuestro entorno, nuestra familia, nuestros amigos, pero cuando tenés que hablar en público es diferente, ¿sí? Y si tenés que orar en público es distinto, ¿no? Entonces tenemos que ir quitándonos esos miedos en el cuerpo de Cristo, ¿no? Para que Dios nos pueda usar y podamos, lo que Dios nos habló a nosotros puede ser de bendición para otras personas, ¿no? Y es bueno compartir eso que el Señor nos ha dado. Hay otro texto que está ahí, que es Proverbios, capítulo 2, 3 al 6. Tenemos para recorrer hoy, a través de la Biblia. Había un programa que se llamaba A través de la Biblia, que veía toda la Biblia. Proverbios capítulo 2, 3 al 6. Dice: si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Por eso que Santiago pide que nosotros le pidamos al Señor sabiduría, ¿no? Si tenemos falta de sabiduría, que sin duda tenemos falta de sabiduría, ¿no? Y si teníamos una sabiduría del mundo terrenal, aún dice diabólica, pero necesitamos la sabiduría de Dios, ¿no? Hay personas que son muy sabias según las cosas del mundo, ¿no? O la ciencia, o la filosofía, o lo que sea, pero son totalmente ignorantes de la palabra del Señor, de la sabiduría de Dios, no tienen idea, son totalmente ignorantes, aunque para el mundo son muy sabios. En cuanto hablan la palabra de Dios, uno ve que quedan al descubierto su total ignorancia de las cosas del Señor, ¿no? Entonces, por eso que necesitamos conocer, crecer en la gracia, como dice el apóstol Pedro, que fíjese, el apóstol Pedro era un pescador iletrado y llegó a ser quien fue. Y llegó a escribir esta carta donde dice que la gracia y el conocimiento de Dios, que crezcamos en la gracia y en el conocimiento de Dios. Entonces, Dios nos capacita con una sabiduría espiritual, una sabiduría que viene de Él y de la palabra de Dios, no como el mundo, sino una sabiduría diferente, un conocimiento de Dios, que es muy distinto a otros tipos de conocimientos, ¿no? Entonces, el Señor nos da esa sabiduría y Dios nos dice en su palabra que le pidamos a Él si tenemos o pensamos que tenemos falta de sabiduría, porque Él nos lo va a dar, ¿sí? Sigamos ahora entonces al 21, Mateo 21, 22.
Mateo 21, 22. Dice, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Este texto tenemos que tener en cuenta con otro texto de la palabra de Dios, que dice que si nosotros pedimos algo conforme a su voluntad, se nos concederá las peticiones que hayamos hecho. Quiere decir que si yo pido algo fuera de la voluntad de Dios en mi vida, Dios por su amor no nos va a conceder. ¿Sí? Es como el que tiene hijos. Dice el Señor Jesús, si tu hijo te pide un pan, no le vas a dar una piedra, ¿no? O le vas a dar algo que le haga mal, por ejemplo, una cosa así. Entonces, si tu hijo te pide una cosa y vos sabés que eso es para su mal, ¿no? De alguna manera le va a hacer mal, vos se lo vas a negar. Como padre, ¿por qué? Porque lo amás. Entonces le vas a decir, no, esto no, le vas a poner límites, ¿no? Y le vas a enseñar lo que está bien y lo que está mal. Y bueno, eso es lo que hace el Señor con nosotros. Si nosotros le pedimos algo que no está conforme a su voluntad, el Señor nos lo da. Porque estamos fuera de la voluntad de Dios. El tema es que para conocer esa voluntad de Dios, necesitamos estar cada vez más en comunión con Dios, más relacionados. ¿Y cómo nos relacionamos con Dios? A través de hablar con Él, en la oración. ¿Sí? Y después vamos a seguir las maneras de hacerlo. Vayamos ahora a Isaías capítulo 58. El profeta Isaías 58, 11. A ver si... Dice, Jehová te pastoreará siempre. A ver, estaba mirando yo. Y en las sequías saciará tu alma y dará las sequías y dará vigor a tus huesos. Dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego, como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Jehová te pastoreará siempre, en las sequías saciará tu alma. Esa necesidad, saciar nuestra alma, nos habla de tener hambre de Dios, de tener sed de Dios, ¿sí? Había un padre de la iglesia en el siglo IV, creo que era, más o menos, Agustín de Hipona se llamaba. Para los católicos, San Agustín. Todavía en ese momento la iglesia católica no estaba formada como hoy. Agustín, que fue un padre de la iglesia, un teólogo cristiano, decía que en nuestro corazón, dentro nuestro, hay
en nuestra alma un vacío, y que ese vacío dentro de nuestra alma tiene la forma de Dios, y que solo Dios lo puede llenar. Ese vacío espiritual, porque Dios lo llena por medio de su Espíritu, cuando su Espíritu Santo viene a nosotros, cuando nos entregamos a Cristo. Cuando nosotros estamos sin Cristo, tratamos de llenar ese vacío con cualquier cosa. Con cualquier cosa. Con la educación, con el placer, con los bienes materiales, con el sexo, con cualquier de las cosas que este mundo nos ofrece, ¿no? Los deleites temporales del pecado, llamaría la palabra de Dios, ¿no? Entonces, pero nada de eso, ni los vicios, ni nada de todas estas cosas, pueden calmar esa sed espiritual que hay en el hombre. Porque eso está para que solamente Dios lo haga, ¿no? Entonces, solamente el Señor lo puede hacer. Y nosotros podemos ir al Señor y hablar con Él, y eso, esa relación y esa comunión con Dios es lo que puede saciar nuestra alma, ¿no? Lo que puede darnos una satisfacción, vivir en relación con el Señor, que necesitamos estar en relación con Él, ¿no? Tenemos una profunda necesidad, entonces, interna de tener comunión con el Señor. Por eso vamos a ir al Salmo 42 ahora, y va a ser de los últimos que vamos a estar viendo. Después los otros dos puntos los vamos a dejar para la próxima. Salmo 42, 1 y 2. Es muy conocido, ¿sí?, este salmo. Dice: como el ciervo brama por la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Aquí nos presenta David. David lo que hace es mostrar todo lo que hay en su alma, ¿no? Todo lo que él siente, sus emociones, todo lo que le pasa. Él lo vuelca en estos salmos, que los salmos son canciones, ¿no? Que David era un músico que componía canciones y escribía estos salmos, estas letras tremendas, y lo hacía conforme lo que Dios ponía en su corazón, ¿no? Y él nos vuelca acá todo lo que él siente, ¿no? Dice: así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Era un clamor, no era algo, un simple pedido. Él buscaba a Dios de todo su corazón, necesitaba a Dios de una manera muy grande, y se lo expresaba al Señor. Y le decía: mi alma tiene sed de ti, Señor. Mi alma tiene sed de Dios. Entonces, él hablaba con Dios de esta manera, y la palabra de Dios nos lleva a que nosotros lo hagamos también, ¿no? Que busquemos, que clamemos al Señor cuando está esa necesidad espiritual, ¿no? Y que no hay nada que lo pueda llenar, solamente el Señor, ¿no? Y lo podemos hacer a través de hablar con Dios, de decirle al Señor lo que nos pasa, ¿no? De contarle a través de la oración, que es hablar solamente, diciéndole al Señor lo que nos pasa, ¿no? Podemos tener un tiempo de oración cada día, pero después la palabra de Dios, como nos va a ver acá, nos habla de orar siempre, orar sin cesar. No quiere decir que estemos todo el tiempo arrodillados orando, o apartados
como dice el Señor, cerrada la puerta, entra en tu cuarto y ora a Dios en secreto. No es que tenemos que estar todo el día ahí, pero sí tenemos que hacerlo de una manera, podemos hacerlo sencilla, común, durante el transcurso del día, mientras trabajamos, mientras caminamos, mientras estamos en la casa, o mientras podemos hablar con el Señor, ¿no? Y a veces uno tiene con los amigos alguna charla larga, pero por lo general tenemos charlas más cotidianas, más comunes, y nos dirigimos a veces pidiendo algo, a veces nos piden a nosotros, y entablamos un diálogo, ¿no? Y hay un himno que dice, Jesús es mi mejor amigo, ¿no? Entonces, que podamos relacionarnos con el Señor así, como ese amigo que solo Él nos puede entender como nadie nos puede entender, ¿no? Los amigos a veces son los que por ahí, las personas más cercanas a nosotros, puede ser un consejero espiritual dentro de la iglesia, un hombre o una mujer de Dios, puede ser el esposo, la esposa, la persona que está cerca, y un amigo también o una amiga que usted tenga, en la cual puede compartirle lo que le está pasando. Pero más allá de eso, lo más importante es compartirlo con el Señor, ¿no? Porque nadie nos va a comprender como Él, ¿sí? Y bueno, también va a poner palabras también en las bocas de las otras personas para que nosotros seamos edificados, ¿no? Y Dios nos va a hablar por medio de su palabra, por medio del Espíritu Santo, ¿no? Por medio de los dones que Dios le ha dado a la iglesia, que ya lo hablaremos en otra oportunidad. Vamos al Salmo 63 y vamos a ver dos textos en el Salmo 63 y llegamos al final de hoy. Salmo 63, versículo 1. Dice, Dios, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas. Él plantea una manera que él buscó para orar, ¿no? El Señor Jesús hacía lo mismo, ¿no? Muy de mañana se iba a orar al monte, buscaba un lugar apartado o salía, iba a orar, ¿no? Y empezaba orando. David dice, de madrugada te buscaré. A veces nos cuesta levantarnos, y orar. Lo que pasa es que cuando nos levantamos tenemos la cabeza más fresca, ¿sí? Que después de todo un día de trajín, ¿no? Entonces, cuando uno puede orar y puede leer la palabra del Señor, y está así con la cabeza fresca, digamos, es muy bueno. Por eso que bueno, yo durante muchos años, desde que me convertí, en la iglesia que iba había culto los domingos a la mañana, ¿sí? Y después había a la noche también, ¿sí? Y los sábados a la noche había de jóvenes, por ejemplo. Pero el culto de la mañana era especial,
el culto en mi iglesia lo hacía el pastor levantar un poquito temprano porque el culto empezaba a las 9 de la mañana, ¿sí? Domingo. Fíjate, un joven como era yo, de 21 años, acostumbrado a dormir hasta cualquier hora, mundano, que se convierte y entonces tiene que empezar a ir al culto los domingos a las 9 de la mañana, que jamás en su vida se había levantado en ese horario. Pero ahí empecé a ver algo, que era el culto que más me gustaba, porque yo iba con la cabeza fresca, digamos, ¿no? Con todos los sentidos alerta, y como que te sentías más liviano, ¿no? Y ibas y alababas al Señor, y orabas y recibías la palabra, y era de mucha bendición. Después iba también a la noche, pero para mí los cultos a la mañana eran muy lindos, muy lindos. Buscar al Señor de la mañana, a la mañana, en primer lugar. Es diferente, no es lo mismo. Que después que se nos van pegando las cosas del día, lo que nos va pasando, es diferente. Cuando empezamos la mañana es distinto, ¿no? Y bueno, como yo le decía, otra de las cosas que quería decir, nosotros empezábamos a las 9. Vieron que yo digo, yo me he tomado esa costumbre siempre. Vamos a empezar a las 8 el curso de discipulado. A las 8 estoy tocando la camarita para que empiece, justo a las 8, ¿no? Y pasaba eso en mi iglesia. En mi iglesia empezaba el culto, empezaba a las 9. Si vos llegabas un poquitito más tarde, ya el culto había empezado. Entonces te tenés que ir acomodando las cosas, los horarios, la costumbre a cumplir con un determinado horario, ¿sí? Y eso también es como tener un respeto hacia los hermanos. Ustedes están esperando, ¿no? Entonces yo en vez de empezar a las 8, empiezo 8 y 10. Y bueno, yo estoy usando el tiempo de ustedes, que ustedes están esperando, ¿no? No es muy respetuoso del tiempo de los demás, ¿no? Si yo llego a las 8 empiezo, para decir nuestro sí sea sí, nuestro no sea no, y también por respeto a ustedes y a la administración de su tiempo, ¿no? Así que nos ayuda a disciplinarnos, ¿no? Si bueno, a las 8 empieza, bueno, por ahí no puedo llegar porque me atrasé, me pasó tal cosa, que esto, que el otro, pero yo voy a tratar de estar en todo lo posible, estar en ese horario, porque si no estoy en ese horario, después ya agarro el pesado y me puedo perder alguna bendición, ¿no? O alguna palabra que quizá era para mí y ya cuando yo me enganché ya no está, ¿no? Entonces, por eso el tratar de hacer con puntualidad el curso de discipulado y empezar a horario. Nos cuesta muchas veces cuando venimos ya le digo, de otra del mundo y no conocemos las cosas del Señor y eso, adaptarnos a eso. Pero aún así, si usted, por ejemplo, tiene un trabajo en relación de dependencia o tiene un comercio, lo abre a las 8 o va a trabajar a las 8, si llega a 8 y 5, llega tarde y el patrón le va a decir, está llegando tarde. ¿No es cierto? Y si llegas llegando tarde te pueden llegar a suspender, ¿no? Y hasta te pueden echar, ¿no? Pero nosotros con el Señor muchas veces es como que no tomamos lo mismo, ¿no? Cumplimos más con los patrones terrenales que con el Señor, ¿sí? No se nos ocurre llegar tarde a trabajar,
pero sí llegar tarde a la iglesia. Entonces son cosas que tenemos que ir acomodando en nuestra vida espiritual. 5 al 8, vamos a leer. Dice, como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Este precioso texto, ¿no?, que nos dice tanto y tendríamos para hablar tanto tiempo, ¿no? Que nos habla de la comunión con el Señor, del cuidado por nosotros, de su amor, de cómo aún en las noches cuando no podemos dormir o cuando estamos desvelados y podemos hablar con Dios, ¿no? Y podemos acordarnos de Él, ¿no es cierto?, cuando estamos ahí, de que estamos solos quizá y es de noche, pero el Señor está, ¿no? A veces no sé por qué, vieron, la soledad y la noche son difíciles, sobre todo cuando uno no tiene a nadie o está sin Dios, ¿no? Lo hace a uno recapacitar o sentirse de una manera especial, pero sabiendo que está el Señor, es otra la circunstancia. Ya no nos sentimos en esa soledad porque tenemos con quién hablar, ¿no? Tenemos a quien contarle lo que nos pasa y llevarle a Él nuestras cargas. Y Él nos enseña la palabra que escucha nuestra oración, escucha lo que nosotros le hablamos y nos contesta su oración, nuestras oraciones, lo que nosotros hablamos con Él. Así que le invito a que después repase este Salmo 63 tan lindo y todos los otros que hemos visto. Y nos quedan los restantes puntos, el 3, el 4, el 5, para las próximas clases. Entonces hasta aquí llegamos con el estudio de la oración del día de hoy.